los oculoplásticos, además de que nos va a ayudar mucho a los oftalmólogos que manejamos también cavidades anoftálmicas. El injerto dermograso es eh, un injerto que empleamos en algunos casos de algunos pacientes difíciles y Valentín nos va a compartir la experiencia que ha tenido con los injertos dermograsos. Bienvenido, Valentín. Listo, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar entonces el tema, como decía el doctor, sobre el injerto de homograso y sobre todo pues centrados hacia la cavidad anoftálmica. Vamos a empezar pues con un contenido de la charla. Vamos a hablar un poco de la historia, un esbozo súper rápido de lo que ha sido pues como los injertos dermograsos o otro tipo de injertos pues y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Luego generalidades pues propias de lo que vamos a discutir, características de este injerto dermograso, cuáles serían esas indicaciones, la técnica quirúrgica, qué resultados han mostrado hasta el momento pues la utilización de estos injertos y qué complicaciones pueden existir. Comencemos pues entonces con la parte histórica. Desde el siglo XIX más o menos, entonces en 1893, este doctor llamado Neuber es un doctor alemán, el cual hizo el primer trasplante graso que se podía pues en la historia. En este caso no era pues relacionado con la parte oftalmológica, pero fue los primeros pasos pues para la realización y la toma pues de los trasplantes, en este caso pues de tejido graso. Para siglo XX ya se empezó pues con el primer trasplante en el cual se incluía un tejido graso junto con una parte de la piel, en este caso pues la dermis. Eso fue para 1913. Entre 1913 ya pues en este mismo siglo, no más hasta 1983, ocurrieron varias etapas pues en las cuales se fueron perfeccionando, fueron creando nuevas técnicas para la utilización de este injerto, estos tejidos que incluían la parte grasa y la parte de la piel, y no fue hasta 1983 que Guberina y colaboradores tuvieron la primera publicación en la cual teníamos entonces la utilización en varios pacientes de un injerto dermograso pues ya propio aplicado sobre la tenonía en el cono pues muscular de los ojos. Este fue pues como la primera publicación que tuvimos que nos trajo evidencia de la utilización de este injerto dermograso, la aplicabilidad y los resultados pues que nos dieron, que para esa época fueron bastante buenos. Ya nos trae pues al día de hoy. Vamos a hablar un poco entonces ya de las generalidades de este injerto. La idea del injerto dermograso, pues o lo que queremos pues lograr con él es una recuperación y un aumento del volumen orbitario. En este caso en los pacientes que tienen una cavidad anoftálmica que puede ser dividida en una forma primaria o secundaria. La idea es que este tejido graso lo que nos va a traer principalmente va a ser el volumen, va a ser la recuperación de ese volumen y en los casos necesarios el aumento del mismo. Y la parte de la piel, en este caso la dermis propiamente, nos va a traer lo que es rigidez para esa cavidad que va a quedar nueva, una matriz para la epitelización, para recuperar esa epitelización desde la parte conjuntival que queda en los restos pues, de la enucleación o en las alteraciones pues, primarias, y esa dermis, mediante la propia vascularización que la compone, nos ayuda a que esa misma matriz y que se logre pues como un crecimiento adecuado y una conservación o una nutrición para esta grasa que es la que nos va a mantener el volumen y evitar que haya una atrofia o una pérdida de la misma. Entonces vemos como estos dos componentes trabajan como una unidad y finalmente pues van a dar esa idea de recuperar el aumento, recuperar y aumentar el volumen orbitario para poder finalmente aplicar una prótesis. Entonces, vamos a hablar de lo que es la reconstrucción de esta cavidad. Entonces, cuando tenemos una cavidad anoftálmica, como mencionábamos, puede ser de forma adquirida o congénita. La idea es que siempre, sobre todo en la parte congénita, lograr una reconstrucción de esta cavidad en el tiempo que sea posible. ¿Por qué? En la parte de congénita queremos lograr que estos niños tengan un desarrollo óseo facial adecuado y que finalmente para la parte funcional y estética propia vamos a tener una adecuada adaptación de una prótesis.
En la parte adquirida también existe entonces lo que llamamos el síndrome de postenucleación, que es precisamente lo que queremos evitar frente a la enucleación pues realizada. Ese síndrome de postenucleación consiste precisamente, como vemos en la imagen, en una pérdida de ese volumen, una pérdida de esa grasa orbitaria pues por la enucleación, y esta genera finalmente una tosis, un lago oftalmus, en el cual vamos a ver un sulcus profundo del párpado superior que se va a ver hundido, y además una malposición pues relacionada con ese mismo lago oftalmus del párpado inferior. Todo este conglomerado pues como de características generan finalmente una funcionalidad alterada pues de la órbita, y también pues la parte estética para el paciente no va a ser lo que queremos pues finalmente. Entonces, para poder entonces reconstruir esta cavidad y tener un adecuado pues volumen, que es lo que estamos buscando, encontramos varias opciones. Entre ellas están los injertos aloplásticos, o lo que llamamos los injertos sintéticos, los aloinjertos y los injertos autólogos. Cuando sacamos estos dos grupos de aloinjertos e injertos autólogos, son en los cuales utilizamos tejido vital para reemplazar ese volumen, a comparación de los aloplásticos, que es la parte sintética. ¿Qué diferencia los aloinjertos y los injertos autólogos? En cuanto el aloinjerto es un injerto que vamos a sacar de un individuo para otro individuo, o sea, es un donante que es ajeno pues al propio paciente. Y en cuanto al injerto autólogo es cuando sacamos un tejido donante propio del paciente. Esto nos va a dar unas características que van a reducir riesgos, que van a cambiar pues como la configuración del mismo injerto, y finalmente vamos a ver más adelante cómo va a reducir o a favorecer a que no hayan tantas complicaciones relacionadas. Estos injertos autólogos, de los cuales entonces va a ser la parte o la característica, el grupo al cual pertenece el injerto dermograso que estamos discutiendo el día de hoy, lo podemos obtener de regiones como son el abdomen, glúteos o muchas veces en el muslo interior, en los cuales las características es que tengan abundante tejido graso, precisamente para ese volumen, y que tengan pocos o pues idealmente nada de folículos pilosos, pues los cuales van a ser removidos para poder hacer la aplicación sobre el donante. Entonces, el volumen de esta cavidad, que es lo que queremos obtener o la finalidad propia del injerto, se compone de varias cosas en cuanto a la cavidad orbitaria. Los estudios iniciales o clásicos nos muestran que la órbita tiene un volumen de unos 30 cc, pero ya con tomografías y con estudios pues, posteriores hemos encontrado que se pueden encontrar volúmenes hasta de 24 cc. Entonces se deja entre unos 24 a 30 cc finalmente de volumen orbitario. Dentro de este volumen orbitario, la parte del globo puede ocupar unos 7.2 milímetros, pero se ha visto que en estudios posteriores a nucleaciones se hace una medida propia del globo y la pérdida del volumen que se tuvo en la nucleación, y se ha encontrado que hay un cambio en este volumen entre unos 7 a unos 9 milímetros. Entonces se puede dejar un promedio de volumen del globo ocular de 7.9 milímetros. Para reemplazar este volumen, vamos entonces a tener o un injerto o un implante orbitario, en el cual junto con una prótesis ocular van a terminar de ocupar todo este volumen y van a hacer pues finalmente el reemplazo de esta falta del globo pues y la órbita alterada en la enucleación o en la alteración primaria. La idea es lograr reemplazar el volumen con el injerto o el implante, de modo que se pueda adaptar posteriormente una prótesis orbitaria que finalmente va a oscilar con un volumen entre unos 2.5 a 3.5 milímetros. Entonces la idea es poder cumplir la falta de ese volumen y poder adaptar esta prótesis sin alterar pues como las características que principalmente vamos a buscar en esta prótesis. Entonces la idea es que tenga una adecuada motilidad, que la presión palpebral sea suficiente pues para mantener forma y simetría, pero
que no vaya a alterar pues tampoco la movilidad de los párpados y las características para ver una simetría entre uno y el otro y finalmente una malposición. Vamos a seguir entonces hablando sobre las características de este injerto dermograso, o sea, qué características debe tener a la hora pues de elegir el volumen y cómo debemos medirlo y cómo vamos a ver la técnica. Entonces, recordamos las capas de la piel. Entonces hablábamos de la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis, que es esa capa inferior, pero mayormente vascularizada y la que nos tiene pues todo el tejido de protección, y finalmente todo lo que compone los folículos pilosos y sus componentes pues para el crecimiento, y esa hipodermis, que es ese tejido graso. En este caso, lo que queremos es conservar solo la dermis e esa hipodermis para poder cumplir con esas metas que tenemos. Entonces, se va a hacer una remoción de esa epidermis que más adelante vamos a ver cómo se realiza. Quedamos con esa dermis y ese tejido graso. ¿Qué cumple o qué tenemos que hacer? Entonces, habíamos hablado de que la dermis nos va a dar esa característica de rigidez, vascularización, para evitar la atrofia de la grasa pues, que está subyacente a ella. Y la idea es que la medida que vamos a tomar, o sea, el injerto va a tener un tamaño que puede estar entre los 20 a los 35 milímetros de diámetro. Esa es la medida que vamos a tomar. ¿Cómo se toma? Hay varias literaturas que describen que la idea es tomar un tamaño frente al original aumentado un 10% hasta un 30%. ¿En qué depende que lo suba a 10 o al 30%? Va más hacia las características propias de la cavidad del paciente. Si el paciente tiene una alteración primaria o secundaria que requiera pues un poco más de tejido o necesidad pues como de aumentar la cavidad o los tejidos que tenemos y los fornices adecuados para poder finalmente adaptar bien una prótesis. En cuanto al volumen, que hace parte pues entonces de la hipodermis, ese tejido graso, es importante tener en cuenta entonces, ya con la toma de las medidas, evitar dos cosas. Evitar una sobredimensión, ya que una sobredimensión o una cantidad de volumen muy grande puede generar una compresión misma de este tejido graso, que finalmente esa va a estar avascularizado y va a generar isquemia y necrosis. Esa necrosis va a generar entonces una atrofia y una pérdida de lo que queremos, pues, que es el volumen. Puede pasar en caso contrario que el tamaño sea inferior a lo que deseamos, y este tamaño inferior también nos va a generar entonces una pérdida de ese tejido por atrofia, por falta pues de contacto o de falta de nutrición adecuada pues en este caso, y finalmente esa atrofia va a generar una retracción y vamos a entrar de nuevo a lo que es el síndrome de posenucleación. Entonces la idea es que con este volumen o esta grasa es tratar de mediar la inflamación propia creada pues por la manipulación del tejido y lograr un tejido con una vascularización y con un flujo de esta vascularización adecuada dentro de una cavidad. Muy bien. Continuamos entonces pensando pues como qué características debe tener pues asociadas o que tiene pues este injerto desmograso. Vamos a ver que es un tejido inerte y sin costo, que nos va a ayudar pues y que lo diferencia pues de lo que son los injertos aloplásticos o los injertos pues sintéticos, que los cuales pues van a generar unos mayores costos y por sus características de ser un tejido inerte pueden generar el efecto de cuerpo extraño. En este caso, un tejido vital propio del cuerpo, no va a haber un rechazo, no va a haber una reacción frente al mismo, y esto va también a ayudarnos entonces a generar menores riesgos de infección. Asimismo, como es un tejido pues como propio del cuerpo y no hay un implante el cual se pueda extruir o que pueda pues exponerse, entonces no tenemos un riesgo aumentado de estos mismos efectos. La característica de la dermis que permite entonces estimular esa conjuntiva, estimular el crecimiento de ese epitelio, va a ser uno de los plus que tenemos pues frente a los otros implantes. Y finalmente, en cuanto a la forma que se le da, que la literatura describe como una forma de domo,
lo que va a permitir esta forma es generar unos fornices más profundos, mayor contacto con la prótesis, y este mayor contacto con la prótesis o acoplarse pues a la prótesis va a permitir que la motilidad de la misma sea mucho más precisa y más adecuada. ¿Cuáles son las metas entonces finales de este injerto? La idea es llenar la cavidad, que el fornix sea adecuado para poder entonces hacer un soporte de esta prótesis y que la prótesis tenga pues la motilidad y las características que hemos comentado, eh, y prevenir lo que es el síndrome de posenucleación, prevenir la tosis y dar una base o un soporte adecuado para estos párpados. Finalmente, lo que queremos o lo que busca el paciente, pues principalmente es lograr una simetría y pues como que se vea lo más natural posible frente al otro ojo. Tenemos entonces ya como las características de lo que es ese injerto, de lo que queremos con ese, y vamos a hablar entonces ya cuáles son como las indicaciones principales pues como para la aplicación de este en la parte pues de la decisión clínica. Entonces tenemos dos formas de presentación, una forma primaria y una forma secundaria. Entonces hablando de las formas primarias, es más que todo pues hacia la parte congénita, las partes en cuales no se ha tenido que utilizar un implante previo y hay una pérdida pues como de ese globo. La indicación principal en este caso, en las primarias, va a ser todo enucleación o todo pérdida pues del volumen que se haga en la cual no haya participado un implante inicial. Si es un paciente que no tiene un implante primario, va a ser la indicación principal. En cuanto a los pacientes que ya han tenido pues alguna otra alteración que no sea pues la aplicación de un implante, sino alteraciones como la generación de tumores, tratamientos previos pues por alteraciones del globo que hayan sido pues con irradiación, tratamientos con alcohol, múltiples infecciones o cirugías propias del ojo que van a finalmente generar una órbita enferma o vulnerable, ¿sí? Frente a lo que sería poner un implante aloplástico, entonces sería en este caso la principal opción la aplicación de un injerto dermograso o un injerto alo, halogénico, o puede ser pues el injerto propio pues, autólogo, que es el que estamos hablando en este momento. En cuanto a las cirugías, se piensa más que todo pues en las cirugías múltiples es por la pérdida de la integridad de esa misma conjuntiva. Esa conjuntiva se vuelve delgada, se puede hasta perder la misma conjuntiva, y estas características no nos van a ayudar entonces para la aplicación de injertos sintéticos. En cuanto a las indicaciones secundarias, en este caso ya hablamos cuando un paciente ya ha tenido una manipulación con un implante previo, en el cual ha tenido alguna complicación o no se ha logrado pues como una adaptación adecuada, y esta característica nos va a dar un mayor riesgo de entrada de complicaciones, dado que casi que el hecho de que sea secundaria ya se habla de que existe una complicación y que se va a solucionar propiamente pues con el injerto. Entonces, en este caso, los pacientes que han tenido estos injertos sintéticos previos y en los cuales se ha generado una extrusión o exposición de estos mismos, cuando existe una insuficiencia de ese volumen para formar entonces unos fornices adecuados y forman unos fornices profundos en los cuales la prótesis pierde su base y no se logra pues como una adaptación adecuada, en la contractura de cavidades es una de las indicaciones pues, principales, sobre todo para lograr entonces el aumento de este volumen y la recuperación de tejido pues, epitelial para esa conjuntiva. En cuanto al trauma del atenum, sobre todo pues, relacionado por el mismo manipulación quirúrgica, es otra de las indicaciones pues, que encontramos precisamente pensando en esa capacidad que tiene la dermis para recuperar un poco de ese terreno que se pierde de la conjuntiva del atenum. Y finalmente se han visto estudios en los cuales la utilización en cavidades anatómicas dolorosas en la mejoría del dolor ha tenido pues como mayores relaciones y mejores efectos que los injertos aloplásticos. Vamos a hablar ya teniendo entonces de las indicaciones, teniendo las características de ese injerto, entonces cómo sería pues un esbozo de lo que es la técnica quirúrgica. Vamos a ver que hay varias técnicas y que lo que queremos pues es lograr esa medida, lograr ese volumen y cómo pues vamos a aplicarlo en la cavidad directamente.
Entonces, primero, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un paciente en el cual ya se está planeando ya sea una enucleación en una forma primaria o sea un paciente en el caso secundario en el cual tengamos, por ejemplo, pues un injerto aloplástico el cual está con una extrusión o con una alteración y queremos extraerlo y cambiarlo y recuperar pues ese volumen con un injerto dermograso. Entonces ya tenemos el paciente en el cual en la cama, estamos ya en cirugía, estamos haciendo la nucleación y posteriormente en ese mismo ámbito quirúrgico es donde se va a hacer la extracción directa del injerto dermograso. O sea, la cirugía y estos dos pasos se hacen en el mismo tiempo quirúrgico. Entonces, teniendo en cuenta ya lo que es la extracción directa entonces del injerto dermograso, la idea es tener un tejido donante, como habíamos mencionado, que fuera de poco pelo y con abundante tejido adiposo para cumplir pues con los dos criterios que tenemos de la dermis y del tejido adiposo pues que va a ser el volumen. ¿De dónde podemos tomar opciones para la extracción de estos? Entonces encontramos pues en las partes anatómicas como es en la cadera, en el cual se puede extender una línea entre la cresta ilíaca y la tuberosidad ciática y bajo esa línea, en un punto medio a unos 5 centímetros sobre las caderas o el muslo lateral, finalmente se puede obtener un tejido con estas características de forma pues adecuada. Asimismo, los glúteos se definen pues sobre los cuadrantes inferomediales y el cuadrante superior externo como dos opciones pues adecuadas para la toma de la misma. También se menciona pues los muslos internos, la ingle directamente, el brazo interno, dependiendo pues del tamaño del mismo, pues y el tamaño del injerto que necesitamos. Y en el abdomen también se mencionan pues en las áreas periumbilicales, en los flancos. Y ya esto depende pues de la cantidad de volumen que queramos obtener y pues también en la parte estética para el propio paciente, pues donde finalmente una cicatriz que va a quedar por la extracción de este tejido pues sea el lugar más adecuado. La extracción directamente entonces la vamos a realizar de la siguiente manera. Se hace inicialmente un marcado en el cual pues vamos a tomar la medida que vamos a obtener directamente en la cama, midiendo la cavidad que tenemos pues para cumplir, para complementar pues con este tejido y vamos a recordar pues el aumento del tamaño entre un 10 a un 20% para tomar la medida adecuada. Normalmente pues iniciando mínimamente desde unos 20 milímetros hasta los 35 milímetros que habíamos mencionado. Posterior al marcado se hace pues un lavado, una desinfección y una aplicación de una anestesia local o en casos pues como se ocurre pues en la mayoría de las enucleaciones pues el paciente va a tener una anestesia general en la cual entonces nos va a ayudar pues como con esta parte. A ese marcado, posteriormente le vamos a hacer una incisión con una cuchilla número 15, lo que sugiere pues como la literatura en este caso, y a esta incisión, ya con este demarcado que hicimos, vamos a pasar entonces a retirar ese epitelio, esa epidermis, que es la que no necesitamos en este caso y que debemos retirar pues para una adecuada adaptación. Entonces, esa remoción de esa epidermis la podemos hacer de varias maneras. Se puede hacer directamente con unas tijeras y la remoción pues propia de la misma, aunque puede ser un poco más traumático y perderse pues como cantidad de dermis que no queremos. El uso de taladros, pues en este caso pues taladros de diamantes en los cuales nos permite pues como hacer un barrido más superficial y más controlado de esta epidermis y finalmente pues con mayor facilidad y con pues, mayor accesibilidad en estos casos, el mismo uso de una cuchilla se puede hacer pues superficialmente y controladamente para retirar todo ese tejido epidérmico. Cuando tenemos ya este injerto marcado con esa incisión y esa dermis ya lista para poder entonces hacerse el retiro, vamos a pasar a lo que es el retiro del injerto graso. Recordamos lo del volumen, que sea más del 10%. Eh, este lo podemos hacer, el retiro lo podemos hacer entonces mediante el uso pues propio de la misma cuchilla o en este caso pues se puede utilizar tijeras como en el caso de las tijeras de Menset-Baud para tener una profundidad adecuada y lograr pues el volumen que queremos adecuado de ese pedúnculo que queremos obtener graso para generar entonces el volumen. Ya teniendo entonces la extracción de este injerto,
vamos a tener entonces, lo vamos a aplicar sobre una gasa estéril con solución salina, vamos a generar hemostasia de la región pues donde tuvimos el sitio donante y luego vamos a hacer un cierre adecuado por capas de este mismo. Tenemos ya el injerto, lo tenemos sobre la mesa y ahora la idea es ir hacia la cavidad y lograr pues una ubicación adecuada de este injerto dermograso. Para mostrarles pues cómo se hace la ubicación de este injerto, traje este video pues propio del doctor Quintero para mostrarles en este caso un implante secundario en el cual se hizo directamente un injerto dermograso. Vamos a mirarlo rápidamente. Se hace pues una ampliación adecuada de lo que es pues los párpados, se va a hacer la incisión del muñón que teníamos previo pues ya formado por la alteración propia del paciente, pues en este caso estamos hablando de una alteración secundaria. Se va a hacer se hace un acceso y se hace la liberación hasta del ateno pues de lo que se tenga y la conjuntiva. Si se tiene una prótesis, un injerto aloplástico, pues en cualquiera de los casos se debe hacer pues el retiro de este, obviamente previo a la aplicación y previo a la obtención del injerto dermograso. En este caso ya tuvimos la obtención del injerto dermograso, ahora lo traemos hacia la cavidad y la idea es mirar cómo ese injerto se adhiere adecuadamente o se ve pues con un volumen adecuado para la misma cavidad, que ya previamente entonces habíamos tomado esas medidas y las habíamos aplicado pues directamente sobre el sitio donante. En este caso hacemos la fijación de este injerto. Esta parte quirúrgica, esta parte pues de la técnica de fijación es la parte como más compleja y es lo que tenemos que tenerle mayor como cuidado, ya que este tejido debe quedar adecuadamente adherido a la conjuntiva para permitir esa epitelización y se debe respetar por lo menos unos 10 a 15 milímetros cuadrados de esa dermis que tenemos aquí en el centro para poder permitir que esta epitelización sea adecuada y que no se generen pues unos fórnices como con una tracción o con una falta pues como de profundidad sobre los mismos. Y finalmente, esto es como la imagen de lo que obtendríamos con este injerto dermograso. Se recupera el volumen, se recupera entonces esta extensión de la conjuntiva que se había perdido y posteriormente ya hablaremos para la adaptación directamente pues de la prótesis. Muy bien. En otros casos, en los casos pues primarios, podemos encontrar también la necesidad de aplicar este injerto dermograso junto con la parte muscular. Entonces, se hace la enucleación, se sostienen los músculos pues con suturas para evitar pues la retracción de los mismos y lo que se va a hacer es una adherencia adecuada con técnicas pues como el colchonero y eso sobre el mismo tejido graso y esa dermis hacia los bordes para lograr una motilidad adecuada de este injerto dermograso. ¿Qué pasa en el postoperatorio o qué es lo que vamos a esperar que pase con estos pacientes? En estos casos, el paciente termina con ese injerto adecuadamente adherido y se envía de una vez con un conformador o un anillo de Symblepharon para lograr mantener esos fórnices adecuadamente formados y el espacio y el volumen de la prótesis que posteriormente vamos a aplicar. Se hace una tarsorrafia intraquirúrgica, la cual se va a dejar por unas 3 o 4 semanas según la literatura y se debe hacer una oclusión propia pues como del sitio quirúrgico con un parche ocular que tiene que tener unas características en las cuales incluye pues una presión suave, precisamente pensando en esa ocupación de ese volumen que tenemos graso y evitar pues lo que habíamos hablado de una compresión que finalmente puede generar isquemia y atrofia de este tejido. La conjuntiva se demora más o menos unos 4 a 6 semanas en lograr una revitalización nueva y en lograr pues como una cobertura adecuada para que posteriormente con esta epitelización completa y la resolución del edema se pueda hacer ya entonces una aplicación de las prótesis. Esto es parte de las indicaciones o de las sugerencias que vamos a hacer sobre los pacientes para el manejo pues como de esa inflamación y la paciencia pues para posteriormente poder hacer la adaptación de las prótesis.
Entonces, hasta el momento, ¿qué nos han mostrado los resultados o la evidencia que nos ha traído, centrados más que todo como las características que queremos buscar propias de este injerto? Hablando sobre la atrofia, la hipocorrección que puede generarse en cualquiera de estos procedimientos, se tienen pues evidencias en las cuales la literatura nos muestra en cuanto a la parte primaria y en cuanto a la atrofia, una posibilidad de un 5 o un 10%, y en cuanto a la parte secundaria, entre a veces literaturas que no nos reportan pues atrofia, pero cuando lo reportan en números máximos es hasta un 13%, viendo que entonces finalmente la parte primaria en un promedio es menor la cantidad de atrofia que se puede generar. Asimismo, pasa con la hipocorrección, pero de una forma mucho más marcada, en la cual vemos entonces que la parte primaria conserva una posibilidad de un 5 o 10% de presentar una hipocorrección, pero en la parte secundaria ya sube a un 20 o un 30%. Esto se cree o se ha visto asociado precisamente en la parte secundaria por la falta de vascularización, por la manipulación y por la previa aplicación pues, de injertos aloplásticos, infecciones relacionadas pues, con estas cirugías o infecciones previas a la misma cirugía del injerto aloplástico y el daño de los tejidos pues, consecuente por la misma manipulación. Vamos viendo que la motilidad también, entonces, otra de las características que creemos principales. En los reportes iniciales que encontrábamos en Guberina, que fue en 1983, fueron los mejores reportes que encontramos, pues, sobre todo en los desenlaces de los pacientes primarios, que se encontraba una motilidad excelente en un 92% de estos pacientes. Posteriores estudios han mostrado que una reducción inicial de esta alteración de la motilidad pues, primaria, y reportaban pues, como un movimiento adecuado en un 76%, pero hoy en día todas las literaturas pues, actuales oscilan entre este 76% hasta el 92%. En cuanto a los pacientes secundarios, se ha visto un aumento, o sea, algo contrario, se ha visto un aumento en la mejoría de esta motilidad, de una motilidad pues adecuada. Encontramos reportes desde un 34% hasta un 60%, y que consecuente con los años y con el cambio de las técnicas, pues ha mejorado y se considera que está en crecimiento. Hay otros reportes, pues ya más que todo como reportes de series de casos en los cuales todavía se encuentra una mejor motilidad hacia la parte secundaria que la parte primaria, pero finalmente son pocos los estudios que tienen este tipo de reportes, y la evidencia o la creatividad pues, del propio de los estudios no es la suficiente para superar pues, lo que hemos encontrado en cuanto a la parte primaria. En cuanto a los resultados cosméticos, que es lo que queremos pues principalmente, sobre todo quiere el paciente principalmente, hemos encontrado que sobre los pacientes con enfoque pues primario ha ido aumentando. Precisamente en los principios, en los resultados iniciales que se encontraron pues en Guberina, eran del 57% pues, la aceptabilidad del paciente o el gusto del paciente pues por la parte cosmética del injerto y finalmente de la adaptación de una prótesis, y esto ha ido aumentando hasta un 83% en los últimos reportes pues, para el 2020. Y en cuanto a la parte secundaria, relacionado pues precisamente por esa motilidad, se ha encontrado también reportes más bajos, pero asimismo van en un crecimiento pues adecuado. Se piensa entonces que esta diferencia sobre la primaria y la secundaria va a ser asociada a la posición palpebral, precisamente relacionado con cicatrices sobre esa cavidad, cicatrices sobre los fórnices que generan alguna tracción y generan alguna alteración sobre el movimiento de los párpados, y finalmente la parte cosmética no termine siendo la más adecuada, y el síndrome post-enucleación que se va pues con una mayor relación en cuanto al enfoque secundario. También se habla en la parte muscular, ante mayor número de músculos no se vio como evidencia de alguna alteración, pues como en la parte cosmética, pero sí se ha encontrado en la literatura una relación en cuanto a la manipulación del músculo oblicuo inferior, y una relación pues como con una tracción o la generación de una tracción sobre la fisura palpebral, y finalmente una alteración cosmética
sobre la misma. Ya tenemos pues entonces todo sobre este injerto, vimos los resultados y tenemos que mirar pues también las complicaciones que pueden existir. Existen varias complicaciones que van a ser propias pues del tejido, van a ser de la órbita y pueden ser también del tejido donante. Hablemos primero sobre el tejido. Entonces, este injerto dermograso puede tener múltiples complicaciones como son los prolapsos propios de esa grasa, la ulceración y necrosis generada pues por falta de vascularización, compresión excesiva, las dehiscencias y hemorragias pues relacionadas pues con el manejo quirúrgico, la formación de quistes y cicatrización anómala pues generada pues por la misma manipulación y esto ya tendiendo a ser un poquito más característico de cada paciente, la formación de seromas, pues que son casi que inherentes a cada cirugía y finalmente pues la posibilidad de infección por falta pues como de adecuación, de adecuada adherencia a la medicación e indicaciones pues que se dan en el manejo. Estas complicaciones se tienen con una incidencia de un 2.9 hasta un 47%. Las últimas publicaciones son las que han mostrado los números más bajos, de hasta un 2.9%, precisamente por los cambios en las técnicas, por un manejo pues mayormente adecuado en el ámbito quirúrgico y pues el paciente pues como seguir las indicaciones. El 58% de estas se reportan pues como complicaciones leves, complicaciones que en su mayoría van a necesitar solamente observación y el resto van a necesitar un manejo o una intervención muy leve y no van a terminar pues siendo severas, casi el 2% solamente terminan siendo severas. Hay unos factores de riesgo que se asocian pues a la presentación propia de estas complicaciones, como son la previa aplicación del injerto aloplástico. Entonces vemos en el enfoque secundario cómo sigue pues de entrada ya teniendo un riesgo aumentado de que el resultado no sea el mejor. El paciente que tiene diabetes o vasculitis o cualquier vasculopatía que vaya a generar mayor riesgo de esa necrosis o ulceraciones y atrofia pues del tejido. El paciente con tabaquismo, que está muy relacionado pues con esta parte vascular, así mismo como el diabético, y finalmente la adecuada adherencia del paciente a la medicación y las indicaciones pues que se le dan. En cuanto a las complicaciones orbitales, vamos a encontrar bastantes complicaciones en las cuales vamos a ver una contracción de esta cavidad, más que todo pues relacionados propiamente con el injerto, pero se pueden generar pues también por características de esta órbita, sobre todo en los pacientes que han tenido fracturas previas, traumas y alteraciones de la anatomía propia de la órbita. Se puede generar acortamientos del fornix inferior también relacionado con esto. Ante la aplicación y la manipulación en pacientes pues, más atópicos van a generar mayor riesgo de la presentación de conjuntivitis papilar gigante y como había mencionado previamente, el granuloma piogénico que está relacionado entonces con la manipulación quirúrgica, con la adaptación o con la presencia de suturas que generan genera esa cicatrización anómala y esa formación de esos granulomas, la infección y exposición pues, del injerto dermograso y una celulitis orbitaria consecuente a esta y una limitada pues, cobertura conjuntival que la idea sería pues propiamente con este injerto cumplir o lograr recuperar ese territorio y finalmente la formación de quistes y maladaptación de la prótesis por la alteración pues que estamos obteniendo con los malos resultados en cuanto a las complicaciones. Y en cuanto al sitio donante, pues son complicaciones propias de cualquier pues cirugía o incisión que generemos sobre el tejido de la piel, que va a ser entonces relacionado principalmente pues con las infecciones, formación de lesiones ampollosas pues relacionadas con la manipulación, hemorragias por una mala hemostasia o un mal cierre pues adecuado de esta lesión que generamos sobre el sitio donante y finalmente pues las dehiscencias propias pues como con el manejo quirúrgico. ¿Qué conclusiones nos queremos llevar para la casa? Entonces podemos ver que con la evidencia el implante es ideal para el manejo primario, ¿sí? Sobre todo en ese paciente que no ha tenido una manipulación con un implante previo y sobre todo con los implantes aloplásticos. Tiene una característica que lo hace superior a los otros en estos casos, que es el bajo riesgo de ITS, precisamente en comparación con los aloinjertos, que son de otro paciente,
la reacción de cuerpo extraño que se va a ver más que todo asociada entonces con los injertos aloplásticos o los injertos sintéticos, y evitar esos rechazos que se generan relacionados con estos dos tipos de injertos que no está en este caso. La dermis, que es una característica que permite el aumento pues, de esa área y esa expansión de los fórnices por un crecimiento de esa epitelialización de la conjuntiva, que podemos aplicar entonces más que todo en los pacientes que tenemos una contracción previa a esa cavidad y que queremos aumentar también esa capacidad pues, de los fórnices para poder adaptar adecuadamente finalmente una prótesis y lograr pues, la parte estética. Y en cuanto a las complicaciones, podemos evidenciar que la mayoría son leves, que se presentan en pacientes con un riesgo ya previo y estipulado, y que se puede pues como prevenir al paciente o prevenirse uno mismo y adecuadamente seleccionar a qué paciente le podemos hacer este tipo de procedimiento y cuál no, y que finalmente el manejo va a ser más que todo hacia la observación, y que si requieren pues como un manejo adicional va a ser pues en su mayoría manejos leves. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para traerles el día de hoy sobre los injertos dermográficos. Valentín, muchísimas gracias. Con Bueno, gusto. tenemos muchas personas en nuestro invitados hoy. ¿Algún comentario, Margarita, Magda? Ustedes que tienen tanta experiencia. Laura, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que uno de los mejores injertos que tenemos para los que hacemos cavidades anaftálmicas emplear es el dermograso, pero quería ver si alguno de los participantes quiere participar. Silvia Granados, por ahí te veo. ¿Algún Eh, comentario? Doctor Quintero, quisiera hacer La doctora unas Margarita aportes. Caicedo. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, realmente el injerto dermograso para el caso mío, que soy protecista hace tantos años, me, me ha demostrado que es una excelente opción cuando recibimos un paciente al que le ha ido muy bien en todo su proceso. Recomendaciones que yo haría. Lo primero, en los pacientes con anoftalmias congénitas o microftalmias congénitas, generalmente empiezo a participar en este tratamiento previo a la cirugía que hace el oculoplástico, porque el requerimiento que ustedes van a tener en ese momento previo a colocar el injerto es que yo pueda generar la mayor cantidad de conjuntiva posible utilizando expansores de conjuntiva precisamente en esa cavidad que está pues muy pequeñita. Entonces tratamos de hacer crecer de alguna forma este espacio eh, donde no hay pues globo ocular o está muy pequeño, para que en el momento en que ustedes decidan hacer ya el injerto puedan contar con una cantidad un poco mayor de conjuntiva para iniciar el proceso de epitelización de este injerto. La otra es que la otra invitación es a que siempre tengan de la mano un buen protecista y que esté familiarizado con manejar las prótesis para este tipo de pacientes, porque claramente son prótesis sumamente delgadas, que a largo plazo para estos pacientes es excelente porque no van a tener tanto peso en el fornis inferior, no va a tener peso el párpado inferior, van a ser mucho más fáciles de desplazar con los movimientos del injerto, precisamente porque son prótesis prácticamente cascarillas de 1 milímetro de grosor. Pero para eso se requiere que la persona que fabrique la prótesis esté muy bien entrenada y tenga pues como esta capacidad de responder al requerimiento que ustedes tienen como oculoplásticos de hacer una excelente cirugía, pero que también el paciente tenga una muy buena prótesis. La invitación final es a que siempre estén de la mano protecista y oculoplástico, porque en el transcurso de los años estos injertos van a cambiar de volumen, se van a hacer seguramente más hipertróficos, vamos a necesitar que ustedes en algún momento remodelen este tipo de injerto para que la apariencia de la prótesis siga siendo adecuada. Yo sé que colocar un injerto dermograso para el cirujano es todo un reto, pero de verdad que les digo que a largo plazo es excelente el resultado que ustedes están, digamos que, generando en ese paciente. Muchas gracias, Doc. Era eso.
Gracias, Margarita. La doctora Margarita es una experta protesista, tiene mucha experiencia. Por ahí veo que está la doctora Ángela María Dolmesh conectada en su iPhone. ¿Algún comentario, Ángela? La doctora Ángela María tiene mucha experiencia con la parte de trabajar las cavidades anoftálmicas con injertos dermograsos primarios. Bueno, voy haciendo algunos comentarios. Muy importante en este tipo de injertos, pues tener a la mano y conocer este injerto porque nos ayuda mucho. Es un injerto de tiene muchas aplicaciones, especialmente cuando llegamos a una sala de cirugía y no tenemos implantes primarios esféricos. Entonces siempre hay la discusión, ¿coloco un implante primario o coloco un dermograso? En mi caso personal, soy más amigo de usar primariamente un implante primario esférico en casos iniciales, porque lo que nos ayuda mucho es el tipo de cavidad que vamos a formar con una cavidad convexa, que va a ayudar mucho al protesista a que cuando ponga y adapte su prótesis tengamos una superficie muy convexa que ayude mucho a la motilidad. Cuando estamos ante un paciente que tenemos, no hay implante primario, pues podemos usarlo, especialmente en los anoftalmos congénitos, pues una de las opciones primarias es colocar este injerto primario porque va a crecer ese injerto se va desarrollando con el crecimiento de los pacientes y son pacientes que vamos a evitar que tengan grandes enoftalmos cuando estén en la edad adulta. Entonces, una de las complicaciones de las cavidades anoftálmicas es el enoftalmos. Y ahí también tenemos una de las grandes aplicaciones de los dermograsos. En ese caso, a veces podemos usar la grasa solamente, sin la dermis, para colocar a nivel del surco palpebral superior y rellenar esa zona que está muy hundida en las depresiones del surco palpebral superior. Nos ayudan mucho. Con respecto a lo que comentaba el doctor Valentín de complicaciones, pues, y la doctora Margarita, sí, es una cirugía compleja, necesitamos bastante experiencia para realizarla. Se pueden presentar complicaciones, el tamaño es algo que vas aprendiendo con la práctica, qué tamaño debes emplear. Uno ve el paciente en sala de cirugía y dice, tiene que ser grande, tiene que ser mediano, tiene que ser pequeño. Si a a una cavidad le pones un injerto demasiado voluminoso, hay el riesgo de necrosis porque hay falta de vascularización, el injerto queda demasiado apretado y se pueden presentar estas complicaciones. Entonces, el tamaño es muy importante en este tipo de tratamientos. No sé si hay algún otro comentario. Hola, profe. Qué pena que ahorita que me saludó no alcancé Hola, a Lauris. saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida. Qué dicha tenerte por acá. Ay, gracias, Doc. Doc, dos comentarios tal vez chiquitos. El injerto dermograso es una cirugía súper linda que todos los oculoplásticos debemos manejar. No sé si por escuela los oftalmos generales la deban saber manejar. No estoy muy segura. Sin embargo, la evisceración sí es una cirugía de oftalmo general, ¿sí? Entonces me he encontrado, digamos, en la poca experiencia que tengo ahora como oculoplástica, que en algunas ocasiones se extruyen implantes primarios, ¿sí? Y de repente queremos volver a meter otro segundo implante primario. Y resulta que en algunos pacientes, poquitos pacientes, puede funcionar, pero en la gran mayoría esa conjuntiva o esa esclera ya está lisada por X o Y razón. Y entonces la cirugía que debe seguir sería el injerto dermograso, ¿sí? Entonces, digamos que no es muy fácil caer en el error de primer implante, primera evisceración, implante primario, bien, por cosas de la vida ese implante se extruye, ya sea temprano o tardío, y queremos volver a meter un segundo implante. Ahí creo que debemos como revalorar, pedir ayuda, ayuda en el sentido de que alguien más venga y nos mire y nos dé opciones, porque el segundo paso sería el injerto dermograso, que ya lo haríamos los oculoplásticos
o bueno, no sé, en algunas escuelas los oftalmos generales también están en capacidad de hacerlo. Ahora, algo muy bonito, ese era el primer comentario, profe. El segundo comentario es que algunos pacientes o algunos, sí, algunos pacientes tienen el temor de que con el injerto dermograso no hay tanta movilidad de ese implante o tanto, sí, como movilidad de este muñón. Pero hemos visto también que cuando parte de la técnica del injerto dermograso es los músculos extraoculares adherirlos a la dermis. Entonces, si tenemos como cuidado en este paso y si logramos, pues, digamos en el sentido de que sea un implante fallido primario y que luego estemos haciendo el dermograso, o que por algún trauma resulta que no hay esclera y nos toca de una pasar al dermograso, logremos captar esos músculos extraoculares, eso es súper importante. Por dos razones. La primera es porque los músculos extraoculares llevan la arteria ciliar y esa arteria nos va a nutrir el implante. Entonces ahí el implante tiene mayor tasa de éxito para que pegue. Y la segunda es porque la movilidad, realmente sí logran tener una movilidad muy bonita cuando logramos coger los 4 músculos y si no podemos coger los 4, agarrar algún oblicuo, que también se puede, y poderlos posicionar en el injerto. Esos eran los dos comentarios, profe. Como que implante primario, si se extruye, ojalá pasar al dermograso y lograr captar los músculos porque nos ayudan mucho en la movilidad. Listo, profe. Eso era todo. Laura, gracias. Laura es oculoplástica, está recién egresada, está en Cali y ya tiene mucha experiencia. Laura, lo vamos a incluir, entonces dentro de las indicaciones debe quedar claro lo que dijo la doctora Echeverry. Nosotros debemos tener en cuenta que cuando uno tiene una extrusión de un implante esférico, colocar otro implante esférico casi siempre falla este tipo de rehabilitaciones. Entonces, el dermograso es una excelente herramienta para tenerla en cuenta en estos casos. Y el segundo comentario de la doctora Echeverry, que es muy importante, es la motilidad. Siempre que hacemos el dermograso, es importante conservar adheridos los músculos. Entonces depende de la técnica. Si es un paciente que fue eviscerado, nosotros vamos a tener en el momento de la retirada del casquete la posibilidad de recuperar los músculos y adherirlos al injerto dermograso si vamos a sacar todo ese tipo de contenido. Y si es una enucleación es mucho más difícil porque a veces no encontramos los músculos y la motilidad va a estar reducida. Y hablando un poquito sobre la motilidad, es importante que tengamos en cuenta que cuando tengamos los pacientes enfrente y lo primero que te están preguntando es la motilidad, no. Siempre la motilidad va a estar reducida con todo este tipo de implantes porque si ustedes ven, el protecista les va a explicar a ustedes que si ustedes tienen un volumen y la prótesis se moviliza hacia adentro o hacia afuera, ella golpea con los formes. Eso es lo que limita la motilidad, si no pudiéramos tener una mejor excursión en estos pacientes. Entonces, lo que nos está dando la motilidad es el contacto que tenemos de la prótesis con el muñón, que debe ser el mejor posible, ojalá lo más convexo, regular que haya, no irregular. Los segundos son los fornix superiores, inferiores y laterales que permitan el desplazamiento de la prótesis. Y la otra es que pues obviamente el muñón se mueva, porque si no el movimiento va a ser limitado. Entonces, cuando uno pone injertos dermograsos, usualmente tiene buena motilidad del muñón, pero en el momento de poner la prótesis se reduce un poco y eso pues a veces el paciente pregunta por ese tipo de falta de motilidad, pero hay que saberles explicar a los pacientes por qué no se va a mover igual al otro lado. ¿Algún otro comentario? Veo que están nuestros compañeros. Oiga, ¿sí? ¿Quién habla? Magda. Hola Magda, qué rico Magda. Magda es una gran protecista. ¿Estás en qué ciudad, Magda? Bogotá, ¿no? Bucaramanga, doctor. Bucaramanga, vea, me equivoqué, ahí cerquita. Es más bien como una pregunta respecto a un caso que tuve hace poco y es sobre ese injerto dermograso. ¿Tiene algún tiempo de reabsorción
o no hay un estudio que especifique esto, o se genera muy poco, o es algo muy, muy frecuente? Bueno, si el injerto dermograso no tiene ninguna complicación, el dermograso casi que no se reabsorbe. Cuando tenemos un injerto de buen tamaño, con un antecedente previo de que no es una quemadura, no es una cavidad muy traumatizada, los injertos pegan y sostienen su volumen. Siempre hay una pérdida pequeña de volumen, pero no es tan grande cuando tenemos una cavidad en buenas condiciones. Cuando hay una cavidad que ha sido tratada por un carcinoma, alguna cosa, un retinoblastoma, especialmente, hay una gran reabsorción y en este caso sí es el extremo, la reabsorción es máxima, entonces depende del caso, pero en casos sencillos donde no ha habido grandes destrucciones de estas cavidades ni grandes reconstrucciones ni tratamientos previos, el injerto dermograso conserva su volumen. ¿Alguna anotación, Valentín, de lo que haya revisado de pronto con respecto a la reabsorción de los injertos dermograsos? Sí, no, precisamente es eso, esa conjunción, ese trabajo conjunto que hace la dermis precisamente con ese tejido graso y su vascularización que se acopla a esa cavidad, que precisamente lo que usted estaba mencionando, esas cavidades que han sido irradiadas o que tienen un antecedente pues, de alguna alteración relacionado más que todo pues, con neoplasias y cosas que alteren esa vascularización o pacientes con vasculitis. La nutrición de ese injerto se puede perder y en esos casos donde se genera la atrofia, pero de resto, precisamente esa dermis y esa conjunción pues que van a tener, van a mantener ese injerto y ya se va a volver como un tejido propio pues como de la cavidad. Bueno, ¿algún otro comentario? Ok, gracias, doctora. Bueno, ok, feliz semana para todos. Gracias, Valentín. Felicitaciones, muy bien. Bueno, hasta la próxima. El próximo Muchísimas lunes gracias. nos vemos a la misma hora. Listo. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.